Y esta semana el Espíritu de Dios me hablaba y el título que le daba a la palabra, al mensaje, es un acontecimiento cambió la historia. Pero como un acontecimiento cambió la historia, yo en esta tarde voy a hacer algo que no suelo hacer. Al contrario, vamos a hacer algo diferente. Te voy a pedir que cierres tus ojos porque vamos a empezar por el final. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que reflexiones sobre algo que te voy a compartir. Hay noches en las que nadie te persigue y aún así tú corres. No huyes de personas, huyes de ti mismo. Huyes de lo que hiciste, huyes de lo que dijiste, huyes de lo que rompiste. Hay noches en las que el pasado te alcanza, se pone frente a ti y no te deja dormir. Jacob tuvo una de esas noches, iglesia. Ya puedes abrir tus ojos, porque al igual que hemos empezado, vamos a terminar este culto con la misma reflexión. ¿Qué es lo que le ocurrió a Jacob? Un acontecimiento que cambió toda la historia. Y te preguntarás, ¿y quién es Jacob? Bueno, para los que lo conocéis, os voy a refrescar la memoria, y para los que no conocéis quién es Jacob, yo os animo a que os vayáis al libro de Génesis esta semana en casa, podáis leer la historia y conocer quién era Jacob. Jacob es hijo de Isaac y nieto de Abraham. Jacob engaña a su hermano Esaú, va y engaña a su padre por la primogenitura. Se disfraza, que lo podéis ver en la palabra, no me quiero entretener en esto, pero para que conozcamos un poco este personaje. Se disfraza para alcanzar la primogenitura, engaña a su padre y a su hermano. Tuvo que huir por miedo, iglesia. Y en el camino Dios se le aparece y le da un sueño y le dice que lo va a bendecir a él y a sus generaciones. Trabaja para su suegro Labán durante 21 años, donde Labán le hace jugadas como las que él había hecho anteriormente y lo hace trabajar 7 años por cada una de sus hijas y 7 años más para poderse llevar el ganado. Llega a tener 13 hijos, 12 hijos y una hija. Y de ellos vienen las 12 tribus. Ya hemos conocido un poquito a este personaje, pero yo me voy a centrar en la parte en la que Jacob lucha con Dios. Dice que después de todo esto, de haber estado viviendo para Labán, haber estado trabajando para él 21 años, toca volver a casa, porque se siente tan afectado porque Labán está aprovechándose de él. La historia se repite, se está aprovechando tanto de él que él decide volver a casa, iglesia, y vuelve a casa, pero por el camino él va pensando, lleva a sus hijos, lleva a sus mujeres, lleva a las esclavas de sus mujeres, y por el camino él va pensando, ¿será que me encuentro con mi hermano y no quiere perdonarme? ¿Será que me encuentro con mi hermano y lo que quiere es justicia? Iba aterrado de miedo, pero tocaba volver al lugar donde empezó, como cantábamos en la alabanza, llévame al primer lugar, al primer amor donde todo comenzó. Le toca a Jacob volver al lugar donde todo comenzó, tiene que encontrarse con sus miedos. Y al encontrarse con su hermano, iglesia, la historia cambia, porque el suceso de una noche cambia toda la historia. Y aquí nos vamos a ir a la palabra y te la voy a leer. Durante la noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlas a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que ya ganaba el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. En otras traducciones dice, ya rayaba el alba. No te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Hasta aquí, iglesia.
Te animo a que puedas leer el capítulo completo, el que viene después, enriquece la Escritura. Pero hasta aquí la historia en la que el Señor me hacía detenerme. Me decía, el suceso de una noche cambió toda una historia. Y yo te digo, esta tarde, el suceso de esta tarde va a cambiar tu historia. Desde la alabanza viene el Señor hablándonos de tener encuentros sobrenaturales con nosotros. Y esta tarde en la administración va a haber un cambio y un después en tu vida. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Yo veo que no fue una pelea rápida. Dice que ya rayaba el alba. Él pasó a todos los hijos, pasó a todas las mujeres, se vuelve al campamento para quedarse a solas con su miedo, su culpa, su vergüenza, todas sus historias, sus fantasmas en su cabeza. ¿Pero qué hizo? Voy a salvar a mi familia, los mandaré aparte, porque si me encuentro con mi hermano, merezco que me mate. Merezco que me mate. Y aún así él tenía miedo. Pero apartó a su familia, intentó preservar la vida de ellos. Pero dice que estaba en el campamento solo y se le acerca un hombre. Un hombre viene a su encuentro. Teológicamente se estudia la palabra y se ve como que es la imagen de Dios. Es un ángel, pero es como si Dios mismo estuviese peleando con él. El ángel de Jehová, que dice que acampa alrededor de los que le temen, es la misma presencia del Dios vivo. Y yo aquí lo que veo es que no fue una pelea rápida, fue una lucha larga, fue una lucha cuerpo a cuerpo. No solamente Jacob gritaba, sino que su cuerpo también estaba, y todo lo que estaba pasando allí era a continuación con el alma, con los gritos, con el cuerpo, desde el espíritu y con la culpa, iglesia. Jacob estaba luchando con aquel hombre desde la culpa, se sentía culpable, pero lo vio y entendió que había algo bueno y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Lo hemos leído en la palabra. Jacob no luchó con el ángel para vencer. Jacob luchó con el ángel para tener su bendición. Jacob no luchó con el ángel porque quisiera ponerse una medalla, iglesia. Yo me iba a la palabra y buscaba y decía, no entiendo, Señor, si tú eres el invencible, si contra ti nadie ha perdido una batalla, si tú no pierdes, tú siempre ganas, ¿por qué te has dejado vencer? Y me iba a la Escritura y me encanta cómo el Señor me habla, porque lo que Él me mostraba es que Jacob no era un hombre limpio, no era un hombre que habría vivido como él deseaba o pensaba. Era un hombre que había construido una vida tomándola de otro. ¿Recordáis? Había usurpado la primogenitura y venía con una bendición especial. Había engañado, había manipulado, había mentido. Y ahora por primera vez Jacob no puede correr. Porque con Labán él sale de allí después de 21 años y no mira hacia atrás, pero ahora por primera vez no puede correr. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no vino a abrazarlo, Dios vino a detenerlo, como en esta tarde viene a detenerte a ti y a mí. Vendrá, te abrazará, te consolará, pero viene a detenerte para que dejes de correr de ti mismo, iglesia. La pelea no fue solamente física, fue con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. El ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Jacob luchó con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, todo lo que él era, iglesia. Jacob luchó con el ángel. ¿Y duele? Claro que duele. Duele cuando Dios no te da respuestas. Duele cuando Dios no te explica nada. Duele cuando hay un quebranto interno. Duele. Pero es que el Señor no le habló a Jacob. Solo le dijo, suéltame, porque ya raya el alba, tengo que irme. Y él le dijo, no te suelto hasta que no me digas tu nombre. Dime cómo te llamas. Sin embargo, el ángel no le dijo cómo se llamaba, pero él entendió que había luchado cara a cara con Dios. Y cuando el ángel le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Él le dice, Jacob. ¿Sabéis qué significa Jacob? Suplantador. El que viene a tomar el lugar de otro. El que había tenido una vida puesta porque no le pertenecía, porque estaba viviendo la vida de su hermano. Sin embargo, él vino a suplantar a su hermano tras el engaño. ¿Cuántas veces hemos suplantado tú y yo la identidad de otra persona? ¿Cuántas veces nos hemos aprovechado de otra persona? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho voy a hacer esto contigo y tú has dicho no quiero esto, quiero lo que haces con el otro? ¿Cuántas veces no hemos querido lo que tiene el otro y hemos despreciado lo que tenemos nosotros? ¿Cuántas veces no hemos querido vivir la vida de otro, iglesia? ¿Cuántas veces no nos hemos dicho por qué al de la calle le va tan bien y a mí tan mal? No te va mal, es que el Señor está procesando tu vida para sacar lo mejor de ti y el de la calle está viviendo para Él, cada uno a sus formas. La semana pasada un chico aquí en el culto recibía al Señor en su corazón, hacía su oración de entrega, pero a mí me sorprendía ver la misericordia de Dios. Cómo el Señor le habló, sus manos fueron llenas de polvo de oro y cómo el Señor le daba una palabra directa a su espíritu. Y al salir, se detuvo a mi lado y yo le preguntaba, pero
¿tú has recibido a Jesús en tu corazón? Y la persona que lo acompañaba me dijo, no, él aún no ha recibido a Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Hoy se hace viva la Escritura, se cumple la Escritura en tu vida, porque el Señor dice que hace salir el sol para los justos y los injustos. Tú has venido a la casa con hambre, con necesidad, con ganas, y te has llevado tu porción y aún no eres parte de la familia. Y lo invité a hacer su oración de fe y recibió a Jesús en su corazón. Y no está aquí hoy porque tiene cosas que hacer y tiene que atender algunos asuntos, pero cada vez que le sea posible estará. ¿Por qué? Porque se siente de la casa. Pero el Señor bendijo la vida de este niño antes de haberlo recibido en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todos los tiempos y sabía que él iba a formar parte de la casa. Pero en medio de la administración tuvo misericordia y se derramó sobre una vida que aún no lo había recibido, iglesia. Y tú y yo lo hemos recibido en nuestro corazón y el Señor se derrama y ni siquiera nos cae porque nuestro corazón está endurecido, porque nuestra vida está enfocada en otro lugar, porque queremos cosas que el Señor no tiene para nosotros y decimos que lo queremos y nos enfocamos como hacía Jacob. Pero aquella noche marcó la diferencia, porque era cabezón, era tozudo, era mentiroso, pero se paró y dijo, de aquí no me voy hasta que no me bendigas. Y yo he venido a pelear contigo. Yo me imagino que si estaba viendo al ángel de Jehová, estaría viendo a alguien muy poderoso, iglesia. Dice que quedó cansado, pero no lo soltaba. ¿Cuántas veces tú y yo hemos llegado a los pies del Señor a pedirle algo y hemos soltado la mano antes de recibir la palabra? Antes de recibir aquello que tiene para nosotros, antes de recibir la respuesta, antes de recibir la corrección, hemos dicho, Señor, quiero peros. Y soltamos. Jacob estaba agotado, iglesia, y no lo soltó. Recibió su bendición porque no lo soltó. En esta tarde el Señor te dice, no me sueltes. No me sueltes porque he venido a bendecir tu vida, pero no a tu forma, a la de Él. No me sueltes, te dice el Señor. Él me hablaba hoy de lo sobrenatural que iba a hacer. Y tú quizás piensas, bueno, ¿será que hoy me llevo el polvo de oro? Yo no sé si te vas a llevar el polvo de oro, quizás sí, pero no es lo que viene el Señor a derramar en esta tarde. Viene a derramar sobre corazones endurecidos. Eso es lo sobrenatural que va a hacer el Señor. Empezar a romper el corazón de piedra que tenemos muchos de nosotros para poner un corazón de carne. El Señor viene de forma sobrenatural para empezar a transformar el interior. Jacob luchó hasta que ya no tuvo fuerzas, hasta que Dios tocó su cadera y lo dejó cojo, iglesia. Aquel hombre que corría, aquel hombre que engañaba, aquel hombre que todo lo hacía en sus fuerzas, ahora llevaba una marca en su muslo. Ahora ya no iba a ser el Jacob de antes, porque es que le había cambiado Israel, le había cambiado el nombre, le había dicho, ahora te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios y vence. Y vence, iglesia. Y cuando yo veo la palabra vence, vuelve a venir de nuevo a mi mente. Y digo, pero ¿cómo vence? Tú no te puedes dejar vencer, tú eres invencible, Señor. ¿Cómo voy yo humanamente a vencerte a ti? El ángel toca su muslo, lo deja cojo, sale herido, pero transformado. ¿Por qué el Señor se deja vencer en esta ocasión? Porque Él no quiere traer juicio sobre Jacob, Él quiere traer transformación. Y muchas veces el Señor en tu vida y en mi vida se deja vencer por amor, porque no quiere tener mano dura, porque no quiere ser justiciero, porque que podría hacerlo, pero no quiere hacerlo desde el amor, para traer una transformación a tu corazón y a mi corazón. Hay dolores, iglesias, que no te matan, te despiertan. A Jacob la cadera, cuando le dio en el muslo, no lo mató, lo despertó, lo hizo entender. Cada vez que veas la señal del muslo, sabrás que luchaste conmigo. Sabrás que te dejé vencer por amor. Sabrás que te dejé vencer por tu bendición. Sabrás que te dejé vencer por la transformación de tu corazón. Porque ya no serás más un usurpador, ahora serás Israel. Iglesia, Israel es el pueblo de Dios. Y Dios le pone a Jacob, al suplantador, le pone por nombre Israel, el que pelea con Dios y vence. La clave es que Jacob hizo algo que cambió todo el corazón de la historia, iglesia. No soltó a Dios, no le dijo, te soltaré porque estoy cansado. Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. ¿Sabes qué significa la palabra bendecir? Hablar bien. Jacob no estaba pidiendo más riquezas, él ya era rico, él tenía todo lo que quería y más. Dios le había dado una palabra, en sueño le había dicho, te bendeciré y de ti saldrán las naciones. O sea, Jacob lo tenía todo, pero le faltaba algo, que alguien
hablase bien de él, porque él era el mentiroso, él era el trápala, él era el tergiversador, él era el suplantador. Muchas veces han hablado así de ti y de mi iglesia. Nos han puesto calificativos que a veces te molestan, otras veces te ríes. Recuerdo el testimonio de alguien a quien amo mucho. La llaman Mua. Y el Señor un viernes en la oración le dijo, ya no te van a llamar más así, porque yo voy a abrir tu boca y voy a hacer justicia a través de ti. El Señor puede hacer cosas maravillosas, iglesia, cosas maravillosas. Pero aquel nombre que te puso el mundo, el Señor viene esta tarde a cambiártelo. Él ya no viene a que tú le digas, peleo contigo para ganar, peleo contigo para que me bendigas, para que alguien hable bien de mí. Yo te pregunto, ¿cuántos nombres que han descalificado tu vida te han puesto? ¿Cuántas veces te han dicho, eres tonto, no vales para nada, eres un yonki, eres un alcohólico, eres un drogadicto, eres un traficante, eres un ludópata? ¿Cuántas veces han calificado tus acciones? Pero recordar, Satanás te conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Sin embargo, Dios conoce tus errores y te llama por tu nombre. Grábate esta frase, iglesia, para que cuando escuches a alguien hablarte por tu error, puedas parar y decir, yo conozco a alguien que me bendice. Y es mi Dios y habla bien de mí. Dice que soy su hijo, su hija, real sacerdote. Soy linaje escogido. Voy a estar con él para gobernar las naciones. Yo soy la niña de sus ojos. Soy su especial tesoro. Empieza a recordarle a aquel que viene a llamarte por tu error. Empieza a recordarle cómo te llama tu Padre, que es el que te creó. Yo veo en Jacob, iglesia, una fe que no es una fe cómoda, es una fe desesperada. Es la fe que cuando ya todo lo has perdido, te tira a decir, de todo modo no tengo nada que perder, me agarro a esto. Es una fe que mueve montañas. Y esta fe es la que conmovió el corazón de Dios en ese momento. Por eso no dejó que Jacob perdiera la batalla. Esta fe que lo movió, esa es la fe que tú y yo tenemos que empezar a desarrollar. Así sea pequeñita, así sea chiquita, así sea algo insignificante. Agárrate, dile, Señor, de aquí no me muevo hasta que me bendigas. Empiezo a desarrollar mi fe delante de aquel que dice que yo no valgo nada, que yo no sirvo, que yo no funciono, que para qué estoy aquí, para qué has nacido. Tú has nacido con un propósito. Y si aún no lo has descubierto, déjame decirte que si te metes en el lugar secreto y entras ahí a hablar con tu Padre, que dice que te ve en lo secreto y que te recompensa en público, aquel que te va a recompensar en público y te ve en lo secreto te va a explicar ¿para qué? ¿Para qué has nacido? ¿Cuál es la función que tiene contigo, iglesia? Y la pregunta que llevo haciéndote durante un rato y que aún parece que no te la desvelo, es la pregunta de ¿por qué ganó la lucha Jacob siendo Dios invencible? Jacob no ganó por fuerza, iglesia. Jacob ganó porque Dios decidió dejarse vencer. ¿Y por qué decidió dejarse vencer? Porque estaba probando la fe de Jacob, no su fuerza, iglesia. Dios podía haber acabado con él, podía haber hecho las cosas de otra manera, pero hubo un suceso que cambió la historia de Jacob y fue: no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que hables bien de mí, no te suelto hasta que no me des un nuevo comienzo. Y Jacob se agarró a tal punto que el amor de Dios fue movido para que él no fuese derribado. Y en ese punto yo le preguntaba al Señor, si tú te dejas vencer por amor y no por debilidad, cuéntame algunos personajes bíblicos, Señor, en los que tú has cambiado la historia, has cambiado el rumbo de su vida. Y me llevaba a la historia de Moisés, donde Moisés sube para estar con el Señor porque le va a dar las tablas de la ley. Y estando allí en aquel lugar, durante un largo tiempo, dice que los israelitas empiezan a incomodarse y empiezan a decir unos a otros: ¿dónde está este hombre que lleva tiempo desaparecido? No dijo que iba a hablar con Dios y venía a darnos instrucciones. ¿Dónde está metido? Y empiezan a incomodarse y empiezan a hablar unos a otros y a decir: ¿por qué no hacemos un ídolo que nos dirija, nos guíe? Porque este hombre parece que ya no va a venir. Y Aarón, iglesia, Aarón, la mano derecha de Moisés, la mano derecha de Moisés tiene una genial idea: tráiganme todo el oro que hay en el pueblo porque vamos a hacer un becerro.
La mano derecha, el que había estado delante de Faraón, el que era el vocero, porque recordáis, Moisés no podía hablar, era tartamudo, y Aarón va, Aarón ve los milagros, Aarón está con ellos, Aarón cruza el mar, Aarón está con ellos, y porque el pueblo se queja, le dice, traigan todo el oro, porque vamos a hacer un becerro. Yo no lo entiendo. Pero es que tampoco me entiendo a mí. Cuando a veces escucho al Señor, veo milagros, veo vivencias, veo cómo funciona todo, veo tu vida cambiada, veo mi vida cambiada. Y hay veces que se me olvida y voy detrás de otros ídolos. Y empiezo a pensar en otras cosas. O empiezo a buscar soluciones en mis fuerzas. Y el Señor me mira y me dice, ¿tú eres como los israelitas? ¿Se te ha olvidado que yo soy el Dios de la provisión? ¿Se te ha olvidado que yo soy el Dios que te sana? ¿Se te ha olvidado que yo soy el Dios que te liberta? ¿Se te ha olvidado que yo soy el Dios que te da la vida? ¿Y te pones a buscar otros dioses? Me impactaba esta historia, iglesia, porque al ver a Aarón, un hombre, la mano derecha de Moisés, cómo él es el que trama la idea por escuchar la queja del pueblo. ¿Cuántas veces has escuchado la queja de otro y en vez de decir, vamos a orar, hinca rodillas, vamos a clamar al Señor, entras en el plan del otro? Y acabas en destrucción, porque te acabas de mezclar con el mundo. Y en el mundo dice el Señor que tendréis aflicción, pero fijaros en mí porque yo he vencido al mundo. Aarón no se fijó, Aarón simplemente escuchó la queja y preparó el becerro. Y cuando Dios empieza a ver lo que tienen montado, empieza a hablarle a Moisés y le dice, baja, porque el pueblo, tu pueblo, al que sacaste de la esclavitud, está montando una fiesta, han hecho un becerro. Y empieza el Señor a decirle a Moisés todo lo que estaban haciendo allí, iglesia. ¿Cuántas veces nos muestra el Señor lo que estamos haciendo mal y miramos para otro lado? Moisés bajó enojado con el pueblo, pero el Señor le habla claro en esta historia y le dice, voy a destruirlos. ¿Y sabéis qué hizo Moisés? Clamar, clamar, clamar. Y empezó a interceder y a decirle al Señor, no lo hagas, no quites tu presencia de mi vida, no quites tu presencia. Le dijo Moisés, apártate porque voy a destruirlos. Y empezó a clamar a tal punto que cambió el corazón de Dios, iglesia. Y tú te puedes preguntar esta tarde, ¿yo puedo cambiar el corazón de Dios para los míos? Sí, clama. Intercede por amor, no por convenio, por amor. Señor, no lo destruyas. Señor, dale una última oportunidad. Alguien que está en el lecho de muerte, iglesia, y ha podido ser lo peor del mundo, tiene oportunidad si clama al Señor y lo recibe en su corazón. Tiene oportunidad, iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para negar esa oportunidad? Seamos como Moisés, que ante una injusticia que el pueblo lo estaba haciendo mal, clamó para mover el corazón de Dios. Dios responde al amor intercesor, no a la presión. Él ya había declarado lo que iba a hacer con el pueblo. Al final las consecuencias se viven. Todos conocemos cómo acabó el pueblo de Israel. No entraron en la tierra prometida, ni siquiera Moisés, porque también hizo lo suyo. Pero él intercedió en un momento en el que el Señor los iba a destruir a todos. Sin embargo, les dio la oportunidad de poder llegar un poco más allá y poder cambiar. ¿Por qué le dio la oportunidad aunque sabía cuál era el final? Porque confía en que el ser humano pueda ser transformado en su interior si clama a Él. Pero solo si clama a Él, iglesia, tú y yo, nuestro interior no lo vamos a poder cambiar por más que queramos. Porque por muy bueno que te consideres, siempre hay algo de maldad en ti que va a tirar a hacer lo que te conviene a ti. No lo que debes hacer porque Dios te demanda que lo hagas. Y al igual que esta historia me hablaba de Abraham. Cuando Abraham está en Sodoma y escucha a Abraham, le dice Dios a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra con fuego. Abraham es conmovido en su interior, sabe que su sobrino Lot está allí dentro y empieza a hablar con Dios. Pero fíjate qué importante, Moisés no es que fuese amigo de Dios, pero tenía tal confianza con él que se atreve a decirle, Señor, no lo hagas. Pero Abraham era amigo de Dios, dice la palabra que era amigo de Dios. Y en esa amistad él va y habla con el Señor y le dice, no lo hagas. Si hubiera 50 justos, ¿no derribarías aquel lugar? ¿No lo consumirías? Y Dios le dice, vale. ¿Y si hubiese 40? Vale. Abraham está negociando con Dios, pero está negociando con Dios a través de la justicia. Si hay 50 justos, si hay 40 justos, si hay 30, hasta llegar a 10. Y le dijo Dios, si los hay, no destruiré aquello. Solamente hubieron 3. Lot y sus 2 hijas. Solamente. Aquel lugar fue destruido. Pero Abraham intercedió. Y Dios se deja mover por la compasión y la justicia, iglesia. Y nosotros muchas veces llegamos al Señor y le decimos, Señor, tú que eres Dios justo. Mira lo que me ha hecho mi hermano. Que caiga fuego del cielo y lo destruya.
La justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es que todo aquel pueda ser llamado al arrepentimiento y cambie y transforme su vida. Y el que te dañó te pueda pedir perdón. Y si tú lo hiciste, le pidas tú. La justicia de Dios no es crueldad. La justicia de Dios es para que todos vayamos al arrepentimiento, iglesia. Él no ha creado a la humanidad para quedarse con una parte. Él ha creado a la humanidad porque la quiere toda. Pero no todos vamos a estar ahí, porque solamente entrarán los que realmente lo consideren su Padre y hagan su oración de fe con Él. Pero Él no ha creado a la humanidad para llevarse una parte. Él quiere la totalidad. Y como último ejemplo, iglesia, esto es una historia que quebranta mi corazón cada vez que la escucho, porque como soy madre, puedo entender el clamor de esta mujer. Y te voy a hablar de la mujer cananea o sirofenicia. Te voy a leer directamente el pasaje, porque no quiero que se pierda nada. Dice, la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. ¿Recordáis? La semana pasada hablábamos de Bartimeo. ¿Cómo llamaba Bartimeo al Señor? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué le estaba diciendo? Mesías, tú que eres el Salvador, ten misericordia de mí. Esta mujer se encuentra con Jesús y le dice, oh Señor mío, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perrillos. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante su hija quedó sana. Me impacta, iglesia, porque Jesús viene a por todos. Viene a por el perdido, pero primeramente viene a por los de la casa de Israel. Viene a por el pueblo de Israel. Y me impacta cuando esta mujer, que no es judía, está reconociendo que Él es el Mesías, que es el Salvador, lo llama por su nombre, le dice, hijo de David, ten compasión de mí, como hacía el ciego Bartimeo. Pero ella está clamando por su necesidad, tiene una hija endemoniada. Y ella sabe que si se acerca a Él y Él lo quiere hacer, ella va a ser libre. A esta mujer no le importa el protocolo. Dice que los discípulos, iglesia, no le está hablando a la gente que lo rodea. Los discípulos le dicen, despídela. Religiosidad, iglesia. En medio del pueblo del Señor hay religiosidad. Los mismos discípulos le decían, échala fuera, con tantas súplicas, nos está molestando. Ahí no había compasión. Pero es que me sorprende ver que Jesús se queda callado. Está diciendo claramente, esto no es para ti, por mucho que traigas necesidad. Y me sorprende ver la negativa de Jesús de decir, mujer, no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perrillos. Y ella le clama, se humilla, iglesia. Y muchas veces la palabra humillación para nosotros es como una estaca. Y decimos, yo que me voy a humillar, yo, altivo. Pues la altivez viene del enemigo, iglesia, hay que humillarse. Esta mujer se humilla porque tiene una necesidad. Y dice que le dice, por favor, ayúdame. Clama en desesperación, ayúdame. Hasta los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Le está diciendo, no hace falta que hagas gran cosa, ni siquiera que la visites. Declara la palabra y mi hija será libre. Vive atormentada por un demonio. Y tú quizás no vives atormentado por un demonio, pero vives atormentado por pensamientos que te están destruyendo, iglesia. Y no es un demonio, pero es un espíritu. Y no es un demonio que te está poseyendo, porque esta niña no era una hija de Dios, evidentemente, pero estaba pidiendo salvación para su alma, estaba pidiendo libertad para su cuerpo, estaba pidiendo que se le quitaran esas cadenas, que ese espíritu maligno saliera de ella. Y Jesús le dijo, mujer, tu gran fe le está diciendo, ni siquiera los que están conmigo tienen la fe que portas tú sin ser de la casa. Esa es la fe que determinaba la vida de este chico el domingo, iglesia.
un niño que aún no era de la casa, y alcanzó la palabra del Señor, el polvo de oro, y pasó a formar parte. La familia de la fe es para todo aquel que clama al Señor, no importa el idioma, la lengua, la nación, el estado, no importa, iglesia. Importa la necesidad que hay en tu corazón y en mi corazón, y si tú clamas, dice que el Señor te va a recibir, porque se paró. Iglesia, después vendría para los gentiles, vendría también la salvación, la sanidad, la libertad, vendría, pero en ese momento Jesús está teniendo una negativa. Mujer, esto no te pertenece. Pero esta mujer conmovió el corazón de Jesús. La fe de esta mujer conmovió el corazón de Jesús. Tu fe en esta tarde tiene que mover el corazón de Jesús para salvación de los tuyos, iglesia. Quizás aún tus hijos no están en los caminos, quizás estuvieron un día y se marcharon, quizás están vagando por ahí y tú reclamas y reclamas, Señor, te pertenecen, pero no estás orando bien. Señor, te pertenecen, o Señor, te los entrego. Señor, te los entrego, los pongo a tus pies. Y tú haz tu parte como madre. Pon disciplina, ponte como ejemplo, ten un testimonio, pero sigue clamando para que esos niños vuelvan a los pies de Cristo, iglesia. No es, Señor, son tuyos, tú lo sabes, claro que lo sabes. ¿Y sabes lo que sabe? Que te toca a ti hincar rodillas. Te toca a ti levantarte en fe, te toca a ti levantarte de madrugadas, te toca a ti bendecir a tu hijo, te toca a ti hablar cuando lo que ves no te gusta. Y te toca a ti empezar a declarar que tu hijo es del reino, que tu esposo es del reino, que tu esposa es del reino. Te toca a ti, iglesia, porque a esta mujer le tocó ir a buscar la sanidad de su hija. Le tocó buscar humillarse, exponerse a que le dijeran, mujer, cállate, vete, estás estorbando. Encima una mujer, iglesia, recordar que cuando vemos en las escrituras las mujeres eran poco estimadas. Una mujer y alborotando. Y los discípulos le dicen, chala por un lado, qué pesada lo que está haciendo. Pero Jesús se detiene, como se detenía la semana pasada cuando hablábamos de Bartimeo y de todo aquel que llamaba la atención de Jesús. Esta mujer llama la atención de Jesús y Dios se deja vencer por la fe perseverante. Hemos visto 3 ejemplos, iglesia, en las que Jesús se deja vencer. Dios se deja vencer. Yo te pregunto en esta tarde, ¿no tienes ninguna lucha? ¿No tienes nada que decirle al Señor para dejarte vencer? ¿No tienes nada para decirle al Señor, Señor, déjate vencer por mi necesidad? Señor, déjate vencer por lo que necesito. Señor, déjate vencer por lo que estoy viviendo en casa. ¿No tienes ninguna necesidad? Porque yo sí la tengo. Yo tengo muchas necesidades y yo muchas veces llego a los pies del Señor y digo, Señor, vengo a mover tu corazón y a lo mejor no soy ni digna, pero vengo a mover tu corazón, Señor, ten compasión. Y os pongo a los pies, iglesia, a cada uno de vosotros. Oro y clamo por vuestras vidas. Conozco vuestras vidas, conozco vuestros testimonios. Os conozco, algunos me llamáis, me contáis, otros me decís. Os conozco. Y a cada uno de vosotros pongo en oración delante del Señor. Y yo le pido, Señor, vengo a mover tu corazón con mi petición urgente. Toca el corazón de mi hermana, toca el corazón de mi hermano. Aviva el fuego en este matrimonio, Señor. Aclara las finanzas, Señor, a los buenos administradores, Dios mío. Toca sus corazones, empieza a mover lo que está desordenado, Señor. Saca ese estanque en el que viven, Señor, que sean conscientes de que están en arenas movedizas. Y cuanto más se mueven, más se hunden, Señor. Trae un despertar sobre la vida de mis hermanos. Y yo sé que el Señor está escuchando mi oración, porque muchos de vosotros estáis viviendo un avivamiento, iglesia. Muchos de vosotros estáis teniendo un despertar. Y eso es porque las oraciones están llegando a la presencia del Señor. Por mí, no. Porque el Señor no ha venido a vencerte, ha venido a transformarte. Así que, iglesia, verdaderamente aquí, quien gana y tiene la victoria es Dios. Porque cuando transforma tu vida, Él siempre gana. Y todos tenemos nuestras noches de lucha, iglesia. Estamos luchando con Dios, como luchó Jacob. Y Dios no busca vencernos, sino transformarnos. La herida de Jacob simboliza situaciones rotas, situaciones que se detienen en esta tarde y situaciones que duelen. Esa es la herida de Jacob. Yo te pregunto, ¿cuál es tu herida? ¿Estás luchando? Quizás no estás luchando con el ángel de Jehová, pero estás luchando con la culpa. Estás luchando con la vergüenza, estás luchando con el autocontrol, estás luchando con los complejos de inferioridad.
¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas descansar y dormir? Porque hay un texto, hay un versículo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Pero este versículo no es un mantra, no es porque lo repito una vez y lo repito otra vez y lo repito otra vez se hace efectivo. Es que estoy declarando algo que voy a empezar a vivir. Porque si estoy confiando en ti, Señor, es que voy a entregártelo todo. No me voy a la cama con mis preocupaciones diciéndote lo que tienes que hacer con ellas. Es que te lo he entregado. Te he entregado a mis hijos, te he entregado a mi familia, te he entregado mi economía, te he entregado mi salud. Te lo he entregado todo, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad y no a la mía. Y es ahí donde yo entro a dormir en paz, donde yo entro a descansar, porque sé que mi causa está en tus manos. La pregunta es: ¿le has entregado a Él? ¿Has luchado alguna vez como luchó Jacob? ¿O has empezado a hablar con Él y a media ratito has dicho: ya me voy a dormir, Señor, ya te lo he contado todo? El ángel le dijo, ya rayaba el alba: suéltame, porque tengo que marcharme. Y él le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Traducción mía: hasta que no hables bien de mí. Y hasta que el Señor no hable bien de mí, yo no lo voy a soltar. Así que hasta que el Señor no hable bien de ti, no lo sueltes. Después de toda esta conversación, iglesia, después de ver tantas historias bíblicas, después de ver cómo el Señor se mueve, yo te pregunto: ¿y qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Has pasado noches sin dormir? Porque vamos a volver al principio, como empezamos. Me lo está recordando el Señor. Vamos a empezar vamos a terminar como empezamos. Le voy a pedir al pastor que apague las luces, por favor. Vamos a adorar al Señor. Y el llamado de hoy, iglesia, va a ser un llamado especial. Especial porque yo no te voy a llamar ni a convencer para que salgas. Simplemente, si tú quieres pelear con el ángel de Jehová, sal al frente y pelea con él. Porque es la presencia de Dios la que va a ministrar tu vida. Si tú tienes claro que la culpa está invadiendo tu vida y que no avanzas porque te sientes tan culpable, estás luchando, iglesia. Es hora de salir al frente y de pedirle al Señor que empiece a transformar tu corazón, que arranque la culpa, que arranque el temor, que arranque todo aquello que está tomando el control. Así que te vuelvo a hacer la misma reflexión. Hay noches en las que nadie te persigue y aún así corres. No estás huyendo de personas, sino de ti mismo. Huyes de lo que hiciste, huyes de lo que dijiste, huyes de lo que rompiste, quizás relaciones, la confianza, una familia. Hay noches en las que el pasado te persigue, se pone frente a ti y no te deja dormir. ¿Estás viviendo una de esas noches, iglesia? Porque Jacob tuvo una de esas noches. Estaba solo, sin testigos, sin aplausos, sin máscaras, enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. Atrapado por el miedo y la culpa, peleó con el ángel y ganó. No lo soltó, iglesia, no lo soltó. Dios le cambió el nombre de suplantador a el que pelea, el que vence con Dios, el que pelea con Dios y vence. Dios no va a cambiar tu pasado, va a cambiar tu identidad, iglesia. Dios no va a cambiar tu pasado, Él no viene a cambiar ni a borrar tu pasado, Él viene a cambiar tu identidad. Jacob salió esa noche cojo pero libre, marcado pero bendecido, roto pero nuevo. Tal vez estás enfadado y tal vez estás en esta noche enfrentando una noche así, no con un ángel, sino con la culpa, la vergüenza, el cansancio, la ansiedad, el vacío. No te rindas, iglesia, no te rindas, porque Jacob no soltó, permaneció.